Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva edición del debate de Así son las cosas. Como habitualmente ocurre los días jueves, vamos a tener un programa un poco más acotado debido a cuestiones propias de nuestra programación. Pero estamos por Canal 13 de Río Cuarto, la televisión abierta para todo el sur de la provincia de Córdoba, y también nos pueden sintonizar a través del canal digital 29.1. Cada programa después es subido a YouTube en el sitio de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí, por compartir otra jornada con nosotros, de a poco bajando la espuma de el nervio electoral que se tensó a un nivel extremo el día domingo, con la admisión del propio Luis Juez, que es difícil de revertir el resultado electoral. Quedan muchas incertidumbres y algunas certezas. La primera certeza está ligada con una reconfiguración del poder político en la provincia de Córdoba. Si bien es cierto que van a tener continuidad los gobiernos peronistas, ya la lógica de poder que imponían José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti ya no va a estar en el escenario. Pero además se va a terminar de establecer, cuando el escrutinio en una semana aproximadamente esté listo, en 10 días, el escrutinio definitivo, cómo va a quedar conformado el Parlamento, la unicameral. Y sobre esta cuestión vamos a hablar. ¿Cuáles son los desafíos que impone la reconfiguración del poder político en la provincia de Córdoba? La calidad institucional de Córdoba se había visto deteriorada en el último tiempo, producto de la casi inexistencia del parlamentarismo en nuestra provincia. Con el poder de los votos, Unión por Córdoba en su momento, Hacemos por Córdoba, posteriormente, había impuesto una lógica parlamentaria que estaba casi a merced del Poder Ejecutivo. Y esto hacía imposible el debate de los temas. También hacía que cada fin de año, con las necesidades políticas por delante, el gobierno enviaba entre la última o la anteúltima semana de diciembre algún proyecto de alto impacto que modificaba la lógica, por ejemplo, la reforma previsional. Bueno, todas estas cuestiones en el gobierno que vienen deben ser revisadas, y sobre todo deben ser revisadas desde la lógica de funcionamiento de un poder que es determinante, fundamental, que es el poder legislativo. Con una sola Cámara, con la unicameral funcionando, ¿el poder legislativo funciona como corresponde? Pasadas más de 20 años de la reforma de la Constitución, que redujo a la mitad la cantidad de legisladores y que redujo también de 2 a una sola Cámara. Antes había Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Ahora hay solo una sola Cámara, la unicameral. ¿Responde a las necesidades de la calidad institucional que la provincia requiere? ¿Responde a las necesidades del debate político que impone tener una pluralidad de voces, diferentes ideas? ¿Es necesario en este contexto sentarse a pensar en una reforma de la Constitución de la provincia? En su momento, la provincia impulsó esta reforma constitucional que redujo a la mitad del supuesto gasto de la política, porque en realidad fue una medida más efectista que efectiva. Era la necesidad de que se vayan todos los años en donde la política estaba absolutamente desacreditada en la crisis social y económica del 2001 y del 2002. Bueno, en ese contexto se reformó la Constitución y se redujo la mitad la cantidad de legisladores. Sabido es que el verdadero gasto de la democracia no está en la cantidad de políticos que tienen ni en los abusos que estos cometen. El costo de la democracia o los costos mayores de la democracia están en otro lugar, y ya lo vamos a ver en la editorial del día. Bueno, de aquella Constitución reformada participó el doctor Ricardo Muñoz. Cuando digo doctor, lo digo en el sentido estricto de la palabra y no en título honorífico, porque es de los pocos doctores en Derecho que tiene la provincia de Córdoba y fue convencional constituyente, uno de los redactores de la actual Constitución de la provincia de Córdoba. Con él vamos a hablar, porque parece ser una mala palabra
impulsar la reforma de la Constitución. Parece ser no querer meterse en un escenario que va a generar rechazo. ¿Es necesario reformar la Constitución de la provincia? Sí, nosotros creemos que sí es necesario. Creemos que es necesario, pero no para aumentar la planta política, sino para darle mayor envergadura institucional a la política en la provincia de Córdoba, que las decisiones se debatan, que haya parlamentarismo en serio, que los proyectos de los representantes regionales, departamentales, puedan concretarse. Todo esto que hoy, hasta ahora no ha ocurrido y que en estos 25 años, más allá del éxito o el fracaso de las gestiones, más allá de la eficacia en la forma de administrar los recursos que han tenido los gobernantes que se alternaron, todos del mismo partido, va a continuar siendo del mismo partido mayoritariamente, porque también hay representantes de otros sectores políticos. Hemos visto cómo se deterioró la calidad de la política en la provincia de Córdoba. Es cierto que inicialmente se pensó que se gastaba menos, pero en los hechos terminó costando mucho más, porque con lo que teníamos y cómo funcionaba, se gastaba el doble de lo que se tenía que gastar. Bueno, de esto vamos a hablar con el doctor Ricardo Muñoz en minutos en esta edición acotada de Así son las cosas. Pero ahora vamos a pasar a la editorial de cada día de nuestro programa con las referencias de los temas. El primero está ligado con las consecuencias del turno electoral que acabamos de traspasar. Bueno, en la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto todavía no se ha terminado de elaborar el impacto que generó la derrota eleccionaria. Y este fin de semana, lo anunció el propio jefe de gabinete de secretarios, se va a producir una reunión del intendente y sus principales colaboradores para empezar a perfilar los cambios que se vendrán en la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto. Cambios en distintos sentidos, se habla de secretarios que se van a alejar de la función, se habla de enroque de secretarios en distintas áreas y también se habla de una, manera de establecer la estrategia por la cual la actual conducción del municipio pretende en el año que queda, porque hasta julio del año próximo va a tener que administrar la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto y el intendente va a estar solamente 6 meses, porque se va el 10 de diciembre, dejar el escenario para que este año pueda ser, desde el punto de vista de la gobernabilidad y de la ejecución de proyectos atrasados, una posibilidad concreta de manejo del Poder Ejecutivo. Sabido es que cuando alguien se va de la función empieza a perder poder y es mucho tiempo, un año, para que no haya gobierno en una ciudad. Bueno, así impactan las urnas. El resultado electoral, se sabe que el propio Llamosa es un tiempista electoral y un tiempista a la hora de tomar determinaciones. Veremos si después de la reunión del fin de semana sobrevienen los cambios o habrá que esperar un tiempo más. Bueno, son necesidades de tener trabajo. Se ha reunido en la nueva gestión de la universidad con empresarios del sector para establecer algún tipo de contactos que permitan potenciar la formación de empleos. Una reunión hoy en la universidad y a través de la Universidad Barrial se va a canalizar distintas alternativas de formación de profesionales o gente dedicada a determinadas actividades. Por ejemplo, estuvieron presentes en ese encuentro representantes de sectores de energías renovables y metalúrgico que junto con la universidad van a impulsar la formación de oficios, básicamente oficios que permitan una salida laboral. Primero, que es muy interesante ver cómo se canaliza a través de la Universidad Barrial, un proyecto que surgió con la gestión anterior, pero que va a tener continuidad, algo que es un déficit en el mercado laboral, los oficios concretamente, y ahí hay un muy interesante espacio para desarrollar. Así que bienvenida sea esta cuestión.
Vamos a la tercera de las cuestiones, son las malas influencias del Fondo Monetario Internacional. Lo acaba de publicar la CELAC. Desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se duplicó la inflación mensual en la República Argentina. Es realmente sorprendente. Miren, desde que asumió en el año 2019 Alberto Fernández hasta febrero del 2022, la inflación promedio mensual en la Argentina era del 3,2%. En el propio seno del partido gobernante o de la coalición gobernante, surgieron diferencias diciendo, guarda, que este acuerdo que se está por firmar con el Fondo Monetario Internacional lo que va a hacer es generar más inflación. De hecho, algunos representantes del kirchnerismo no votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, advirtiendo que iba a ser muy difícil controlar la inflación, porque la lógica que imponía el Fondo Monetario Internacional era que hubiera inflación y que hubiera una transferencia de recursos de los sectores que tienen ingresos fijos a los grandes grupos económicos concentrados. Bueno, la verdad que con el paso del tiempo esta cuestión quedó claramente establecida porque desde marzo de 2022 a la actualidad la inflación es del 6,4% mensual, es decir, exactamente el doble. Bueno, las consecuencias de haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo último, está ligado con las cosas que Jujuy provoca. Hoy el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, denunció que el texto de la nueva Constitución de la provincia de Jujuy es inconstitucional. Será la Corte que resuelva este diferendo, pero además más de 50 artistas de distintas disciplinas, músicos en su mayoría, van a hacer un gran recital artístico en Jujuy para repudiar la represión y pedir que no sea tenida en cuenta la reforma que perjudica sobre todo pueblos originarios. Bueno, esta es la consecuencia de, yo no sé si es un efecto no querido, ¿no? Pero son las cosas que Jujuy está provocando. En un día en donde continuaron las denuncias por violación a los derechos humanos en la provincia norteña. No sé si fue el efecto buscado por el propio Gerardo Morales, que ahora está en fórmula para competir en las PASO junto con Horacio Rodríguez Larreta. Pero creo que empieza a construirse un efecto boomerang de lo que se pensó inicialmente. Una reforma de la Constitución que no pensó mucho en los jujeños, sino en otras lógicas que ahora son rechazadas. Así son las cosas. Le doy la bienvenida al doctor Ricardo Muñoz, doctor en Derecho. Un gusto, doctor, como siempre, un placer. Un gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar por el principio del principio. Cuando se reformó la Constitución en la provincia de Córdoba, se pensaba que 20 años después vamos a tener este escenario de una baja institucionalidad y prácticamente un funcionamiento inexistente del Parlamento provincial, o a veces las intenciones se encuentran con la realidad y eran otras. Cuando se reforma una constitución o se sanciona una constitución, en alguna medida el texto es una oferta que los constituyentes realizan a la sociedad. Los constituyentes piensan cómo puede ser la sociedad a 10, 15, 20 años y formulan una suerte de proyecto de organización institucional. A veces se acierta, a veces se rechaza, a veces parcialmente. Es muy difícil encasillar una realidad dinámica, cambiante, permanentemente en textos, sobre todo cuando estos textos son muy rígidos al respecto. Pero yendo a esta cuestión, digamos, vamos a la reforma del año 1987, aquella reforma que posibilitó que el entonces gobernador reelección de Angelos permitiera la posibilidad de ser reelecto. En ese momento tenemos que ubicarnos, 1987, cuando la convención estaba reunida,
se produjeron los levantamientos de Semana Santa. Es decir, se estaba viviendo una etapa de transición a la democracia con ciertas debilidades de tipo institucional, habida cuenta que entonces los sectores golpistas eran fuertes y todavía estaban al mando de fierros, en un lenguaje. Entonces lo que se pensaba era, bueno... Estaba muy activo el partido militar. El partido militar. Lo que se pensó entonces era garantizar la gobernabilidad, es decir, que no hubiera impedimentos para el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se pensaba que la imposibilidad de dictar decisiones podía traer como consecuencia una debilidad institucional, y una debilidad institucional era un caldo de cultivo para que ciertos sectores, el elenco estable de golpismo, digamos entonces, pudiera atentar contra el orden constitucional. Entonces se estableció algo que fue muy criticado y el cual yo adhiero a esas críticas, más las hice personalmente en el ámbito de la convención, donde se estableció una suerte de composición tarifada de la Cámara de Diputados, entonces bicameral, donde el partido que ganaba tenía X cantidad de cargos que le daban una mayoría suficiente. Así hubiera ganado por un voto. Tenía, como en el Consejo Deliberante de Río Cuarto. Como en el Consejo Deliberante. Como en el Consejo Deliberante. Eso funcionó relativamente durante un cierto tiempo hasta que se produce la otra reforma en el año 2001. Pero después eso, esas decisiones de la Cámara de Diputados eran revisadas por la Cámara de Senadores. Exactamente. Exactamente. O sea, había dos instancias. Dos instancias. De discusión. Dos instancias. Lo que ocurre es que la composición de la Cámara de Senadores, como estaba en función de la cantidad de habitantes que tenía cada departamento, era una Cámara de Senadores con un crecimiento constante y permanente, a tal punto de que se pensaba la Cámara de Senadores va a terminar superando a la Cámara de Diputados, que tenía un número fijo. Sí. Además, en el año 2001 se intenta reformar la Constitución, pero se somete a un referéndum facultativo. Es decir, el entonces gobernador de la Sota convoca al electorado de la provincia de Córdoba para que dijera si está o no de acuerdo en transformar la organización legislativa bicameral en una organización legislativa unicameral de 70 miembros. Sí, en una época en donde toda la gente tenía una bronca profunda con la política, justificada. Año 2001. Sí. Después terminamos con la caída del gobierno nacional. O sea, en ese momento, digamos, la comunidad exteriorizó sus preferencias yendo al sistema de organización unicameral. Los resultados electorales de ahí en adelante trajeron como consecuencia... ¿Usted estaba de acuerdo con eso? Con la unicameralidad, sí. Sí, con la unicameralidad, sí. Los resultados electorales trajeron como consecuencia que el gobernador siempre tuvo, desde entonces hasta ahora, una mayoría propia en las cámaras. Pero no en la Cámara, en la unicameral, pero no una mayoría impuesta por decreto, sino porque el resultado de la elección... Bueno, salvo la del 2007, que quedó 35 y 35. 2007, juez Schiaretti, ahí quedaron empatados. Sí, ahí no tuvo una mayoría automática, pero después salió a cooptar legisladores de la fuerza opositora. Digamos, se lograron consensos, digamos. Se lograron consensos. Bueno, de tal modo que los gobernadores no han tenido inconveniente en encontrar apoyo en sus posiciones por parte de la legislatura. No obstante lo cual, dentro de la legislatura tenemos un conjunto bastante heterogéneo de sus miembros integrantes, donde hay aquellos que se preocupan, estudian, realizan propuestas, discuten, debaten, y hay otros que levantan la mano. Eso es cierto, pero le pregunto, doctor, ¿no fue peor el remedio que la enfermedad? En el sentido que la unicameralidad no terminó
dejando servido al Poder Ejecutivo su determinación de ir hacia las reformas que quería sin impedimento alguno. En los hechos se comprobó eso. Es más, podría con la composición actual Schiaretti, si quería, impulsar la reforma de la Constitución y lo conseguía, porque tenía más de los 2/3. Y lo puede hacer todavía. Lo puede hacer todavía. Lo puede hacer todavía, por lo menos hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre, sí. Pero repito, fue ¿Eso un no es un resultado poder demasiado arbitrario? Pero fue un resultado dado por el pueblo, expresado en las urnas. Cuestión que se ha modificado sustancialmente con estas elecciones pasadas que hemos tenido. Sí, sí, va a quedar una paridad, pero que también cuando se tejan los acuerdos, ¿no? Porque es una cuestión de acuerdismo, ni siquiera va a ser demasiado necesario el debate, ¿no? Porque... No, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que, a ver, estoy convencido de que el resultado electoral en cuanto a la integración de la legislatura unicameral obliga al oficialismo a buscar acuerdos y consensos en las otras fuerzas políticas, sí, lo cual va a traer como consecuencia probablemente un enriquecimiento de la normativa que se pueda sancionar. Ya no va a ser posible convocar a una sesión para que a las 12 de la noche se modifique una ley. Bueno, como ocurrió con la reforma previsional, por ejemplo. Así es. Pero en definitiva eso es una mala práctica o una vivada que no le hace bien al sistema democrático. O sea, no es un problema de el texto constitucional, sino del uso del texto. Exactamente, exactamente. Ahora va a obligar al consenso. Ahora bien, para que haya acuerdo, ambas partes tienen que buscar el consenso, teniendo siempre presente cuál es el partido o la coalición política que ganó el Poder Ejecutivo, que es el que define las políticas públicas de acuerdo a la Constitución. Se puede evidentemente y se debe lograr el consenso, pero lo que no puede, digamos, no es lógico que la oposición pretenda que el Ejecutivo realice, sancione y ejecute las políticas públicas de la oposición. Porque precisamente por eso perdieron. Le agrego una sola cosita. El consenso es necesario, pero hace falta, digamos, legisladores de peso que busquen el consenso y dejen de lado a aquellos otros que son los denominados filibusteros, aquellos que van a buscar el no en forma permanente. No te doy quórum si querés presentar esa ley. Si presentás esa ley, no doy quórum, no me hago presente. Entonces, estamos frente a ciertas actitudes que no son acuerdistas, sino que son casi políticamente extorsivas. Bueno, que se usan habitualmente, por otra Lamentablemente parte, ¿no? se usan. Lamentablemente. Y no se puede corregir eso. Yo creo que, esta es una opinión personal, que el tiempo ha demostrado que no profundizó, no mejoró el debate tener una sola Cámara. Me parece que era más rica la circunstancia de la política cuando había diputados y senadores y la revisión, y lo que aprobaba una Cámara era revisado por la otra. Y enriquecido por la otra, incluso mejorando los proyectos. Hoy es casi a merced del Ejecutivo. Sí. Hoy es así. Pero, insisto, no es un problema de la Constitución, sino es un problema de práctica política, de determinada praxis política. A eso es lo que yo... ¿Y se puede poner algún condicionante a esa praxis política? ¿Hay algún remedio constitucional? Hay ciertas decisiones que se tienen que tomar por mayoría agravada, como por ejemplo la ley declarativa de la necesidad de la reforma constitucional. Para sancionar esa ley hace falta una mayoría agravada. Pero con esta composición, es decir, con esta composición, teniendo en cuenta que todavía se está en este proceso de contar votos. De contar votos. Como sea, va a quedar muy parejo, ¿no? Evidentemente va a quedar parejo. Pero tal vez, y digo tal vez porque en una de esas a lo mejor,
el oficialismo no logre tener mayoría propia en la legislatura. Esa es la más probable de las alternativas. Bueno, ¿qué consecuencias prácticas tiene eso? ¿Va a ser ingobernable la provincia? No, depende, por eso en la búsqueda de acuerdo. Para designar los miembros del Tribunal Superior de Justicia, los designa el gobernador previo acuerdo de la legislatura. Lo cual, en definitiva... Es más saludable. Es más saludable. Sí, porque hoy hay cuestionamientos porque algunos de los miembros del Tribunal Superior de Justicia son exministros de la provincia. No está prohibido por la Constitución. No está prohibido, pero digamos, no solo hay que ser, sino parecer también, bueno, ¿no? Vuelvo al año 87. Presidía el Tribunal Superior de Justicia en el gobierno de Angelos el doctor Lustó Vidó. El doctor Lustó Vidó, presidente del Tribunal Superior de Justicia, renuncia para ser candidato a convencional constituyente por la Unión Cívica Radical. La convención lo elige presidente de la convención. Termina la convención, jurada que fuera. ¿Qué ocurrió? El gobernador lo volvió a designar miembro del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, creo que eso es algo mucho más grave que una circunstancia que se pueda haber designado a un ministro que integró el Poder Ejecutivo como miembro del Cuando nosotros estamos hablando de Justicia. estos temas, doctor, da la sensación que estamos ajenos de la realidad, en el sentido que dice, bueno, pero los problemas de Córdoba son la inseguridad, la falta de empleo, la falta de vivienda. Bueno, parte de lo que está sucediendo, por ejemplo, los salarios de los haberes de los pasivos, bueno, lo terminó definiendo un parlamento. Son cuestiones que están atadas a la calidad institucional. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia, que es el único que tiene un mandato temporal. Todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia tienen designación cargo vitalicia. El fiscal general no. Y es el que tiene a su cargo definir la política de persecución penal. La importancia que tiene ese funcionario. Que es vital para la garantía de condiciones de seguridad o de inseguridad. Exactamente. Es decir, es el jefe de los fiscales. De tal modo, entonces, que quien pueda ser designado, evidentemente que va a necesitar un acuerdo amplio. Las vacantes que se produzcan en el Tribunal Superior van a necesitar un acuerdo amplio. Pero acuerdo en aras de una designación que traiga como consecuencia el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, no como el ejemplo o mal ejemplo nacional, donde el presidente propuso al Senado quién debería ser el Procurador General de la Corte. El Senado todavía no lo trató, y no lo trató porque requiere mayoría de 2/3. Y en definitiva, quien maneja hoy el poder, el Ministerio Público Fiscal Federal es un funcionario de segunda categoría. Doctor, usted mencionó algo al pasar sobre lo que yo quiero volver, que es, una cosa es tener una ley o una carta magna en la Constitución que establezca determinadas condiciones, otra cosa es cómo se le da contenido. Y usted mencionó algo respecto de que no haya filibusteros en el Parlamento. Sí. Y estaba pensando en lo que me dijo ayer, hablaba con un exfuncionario de la provincia, respecto de lo que se ha transformado justamente por este tema, la unicameral, y decía que la unicameral es como un retiro dorado de intendentes que no pueden reelegir, de compromisos políticos que se tienen con determinadas personas y que no los pueden canalizar a través de otro lugar, y terminan integrando ese parlamentarismo que es como un lugar de becados, ¿no? Que algunos se destacan, pero que en líneas generales el sistema político no lo usa como un lugar de empoderamiento del debate, sino de pago de favores. ¿Por eso está lleno de filibusteros? No, en alguna medida sí hay ciertas designaciones. Uno cuando ve la composición de las listas,
uno ve que existen ese tipo de designaciones. Perdón que haga un punto. En la respuesta que yo les di, digo, bueno, pero lo termina votando la gente. Sí, sí, pero vos votás que te ponen primero o el que te ponen segundo. Sí. O sea, terminás haciendo entrar a eso. Bueno, digamos que ese ya es el proceso de selección de aquellos que van a ser nominados como candidatos a ocupar cargos electivos, donde e incluso lamentablemente no solamente la gente no tiene participación en ese proceso, sino que ni siquiera tienen participación los afiliados de los partidos políticos. Lo hemos visto. El ciudadano politizado tampoco participa. No. Simplemente, digamos, aquellos que son dueños de los partidos políticos, o tienen la franquicia, como algunos dicen, de los partidos políticos, son los que resuelven quién va y quién no va. Y ahí está un gran problema. Claro, con lo cual no es tan grave no tener la mejor de las constituciones, sino no tener buenos partidos políticos funcionando. Así es. Pero hay que hacerlo funcionar a los partidos políticos. Si no, tenemos abstención, tenemos desencanto con la política. Los partidos políticos deben volver a ser escuela de dirigentes, escuela de formación política. ¿Qué partido político hoy hace, digamos, enseñanza de la política? O estimula la participación. Porque además se tiene la lógica de que muchos están buscando salidas laborales ahí, ¿no? Claro, si uno lo toma como una agencia de colocaciones y de búsqueda de cargos, bueno, sí puede ser. Para usted es más grave esto que no tener dos cámaras. Es más grave esto que no tener dos cámaras. De todas maneras, han pasado ya, digamos, 22, 23 años desde la sanción de esa Constitución. Esa Constitución, esa reforma constitucional del año 2001, recordemos, se hizo en una semana. Y fue la semana en que se produjeron la caída, por darle un nombre, de las Torres Gemelas. O sea que estaba todo alterado el panorama. Pero duró una semana. Septiembre del 2001. Septiembre del 2001, exactamente. Que no es muy bueno, ¿no?, que el debate sea de una semana. No es bueno que el debate sea. De todas maneras, los tiempos estaban muy acotados porque había que convocar a elecciones casi inmediatamente para la composición de la legislatura. Entonces, medio como que no había en ese momento tiempo. Pero, digamos, es momento, a lo mejor el año que viene, que no sea un año electoral en la provincia de Córdoba, o después, para comenzar a estudiar algunos problemas que puede tener la Constitución y que seguramente los tiene y que seguramente hay que reformar. Una de las cosas que hay que reformar es la mayoría automática en los consejos deliberantes. Porque el que gana por un voto más tiene mayoría propia en el Consejo ¿Pero eso deliberante? no hay que cambiarlo de Río Cuarto? ¿O no hay que cambiar la Carta Orgánica? No, es la Constitución de Córdoba. Ajá. Entonces me parece que, digamos... Tampoco funciona, en cierto sentido, de una manera muy a la altura de las circunstancias que demanda el debate público de la ciudad, nuestro Consejo Deliberante. ¿Usted dice que es el efecto de esto? No, lo que yo digo es lo siguiente, que el Consejo Deliberante tiene que ser el reflejo de un determinado resultado electoral. No darle una mayoría a quien no tuvo los votos. Sí los tuvo, perfecto, que se le dé en forma proporcional, pero hoy día eso no se da. Entonces creo que es conveniente que se elimine esa imposición de la Constitución de Córdoba y que después eso va a permitir que cada ciudad que tiene carta orgánica discuta cómo y de qué manera se va a conformar el Consejo Deliberante. Porque a lo mejor... O sea, hay que removerlo primero en la Constitución provincial. Hay que sacarlo de la Constitución, porque a lo mejor los riocuartenses, estoy dando una hipótesis, llegamos a la conclusión de que no tenemos que ir al sistema de lista. A lo mejor tenemos que ir al sistema uninominal, hacer circunscripciones barriales. Bueno, que se lo están reclamando todos. Bueno, es decir, ¿y por qué no discutimos eso? Que un concejal sea de Barrio Alberdi, otro de Banda Norte, otro del sur de la ciudad, otro del oeste, otro del centro, digamos. Sí, y también algunos que tengan una concepción global. Porque una ciudad no es la sumatoria de los barrios, sino además de eso,
tener una visión de conjunto. Bueno, y otra cuestión que forma parte del problema de estas cuestiones que uno charla, es el que se va al Parlamento en Córdoba, también padece la lógica centralista. Porque el que va desde el interior de la provincia, el que va de Huincarnancó, salvo que se vaya a vivir a Córdoba, con lo cual se aleja de su distrito, generalmente va el martes para sesionar el miércoles y se vuelve el jueves. Dice, los que se vuelven, es muy posible que los terminen, los que viven en Córdoba y los que se quedan en Córdoba, dejando afuera de los acuerdos. Obvio. Voy a usar un lenguaje coloquial. Vos vas, estás un día, te volvés a tu ciudad para trabajar como parlamentario en representación y te acuestan con las decisiones. El lobby es permanente en la ciudad de Córdoba, permanente. En definitiva, influye sobre aquellas autoridades que están en Córdoba. ¿El lobby de quién? El lobby que sea. De todo. El lobby empresarial. De la empresa privada, de las instituciones, de los gremios. De todo, de todo. Las decisiones... Es bastante injusto eso, ¿no? Y poco federal, en el sentido que... Es injusto y lamentablemente no se insistió lo suficiente para que cuando se dispuso a hacer una nueva sede de la legislatura, esa sede no se hiciera a pocos metros del Panal, a pocos metros de la Casa de Gobierno. Esa sede debió estar en el interior. Sí, muchos lo plantearon que era necesario que estuviera en Río Cuarto. Río Cuarto. Sí, hubo un proyecto del concejal del legislador Franco Miranda. Sí, exactamente. Que no prosperó. No prosperó. No prosperó. Yo creo de que la descentralización es fundamental. Está todo en Córdoba. Hasta la cabeza del Poder Judicial está en Córdoba. Si uno se pone a ver, ¿cuál es el origen territorial de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia? Todos cordobeses, la familia judicial. Todos cordobeses. Y bueno, creo que ya es hora, digamos, de tratar de buscar, por ejemplo, en la composición del Tribunal Superior de Justicia, una suerte de distribución territorial más o menos razonable. No una cuestión aritmética, pero sí tengan en cuenta el interior. Usted es del puñado de doctores en Derecho que hay en la provincia de Córdoba. Si el gobernador electo, Zarzora, lo convoca, además de esta sugerencia respecto de los consejos deliberantes, ¿qué otras cuestiones le recomendaría reformar de la Constitución o impulsar como cambios? Hay una cuestión que yo lo vengo sosteniendo hace tiempo. Es época de una nueva generación, donde mi generación puede estar como dando algún consejo, si le preguntan algo, dar opinión, pero es una nueva generación la que tiene que conducir los destinos de la provincia, como ocurre en Río Cuarto y como es quien ha ganado la elección de gobernador en Córdoba. Entonces son ellos los que tienen que tener otra visión. Yo soy un defensor de la descentralización en todos los órdenes, porque la descentralización implica una cercanía hacia en la decisión que se toma. La descentralización implica incrementar la participación ciudadana. Una de las cosas muy importantes que ha hecho el actual gobernador siendo intendente ha sido el fortalecimiento de los CPC, de los centros de participación comunitaria, pero dándole funciones específicas, asignándole vehículos, herramientas para que tomen decisiones y arreglen los problemas del barrio o del sector al cual pertenecen, evitando un centralismo. Creo que eso es importante. Acá en Río Cuarto también se están haciendo, teniendo en cuenta las diferencias territoriales que existen. Pero si uno ve Alberdi, Banda Norte, son ciudades en sí mismas. Hay que profundizar esa descentralización. Creo que hay que La Constitución no la prohíbe, no. No la prohíbe, la Constitución, no la condiciona, digo. No, al contrario, fomenta la descentralización y la participación. Y creo que no hay que tenerle miedo a eso.
El error está en querer concentrar todo. Claro, eso es poder. Pero porque hay una lógica de eso, concentrar el poder, ¿no? No abrir el juego, de tener todo en un puño, en una mesa chica de 5 o 10 personas, no más, y que esa voluntad se respete a rajatabla. Sí. Bueno, pero eso no mejora la institucionalidad de una provincia. No la mejora. No la mejora para nada, para nada. La participación hay que fomentarla. Y un ejemplo en Río Cuarto, el presupuesto participativo. Como cada año son más los proyectos que se presentan, la gente... Entusiasma mucho. Porque se realizan, porque se ejecutan. Sí, porque se realizan, efectivamente. Pero también es cierto que la escala es mínima. Si uno ve que tenemos un presupuesto de, bueno, no sé, ahora con la inflación es difícil, pero pongámosle 15.000 millones de pesos anuales, bueno, y se destinan 300, 400 millones para el presupuesto participativo, es una cifra muy menor, ¿no? Para la toma de decisiones. Sí, bueno, pero eso es cuestión de que en el ámbito del Consejo Deliberante se discuta, cuando se discute el presupuesto de la ciudad de Río Cuarto, pensar, bueno, incrementar el presupuesto participativo. Dos últimas cuestiones, doctor, agradeciéndole, era necesario tener una charla con su conocimiento y también su manera reposada de hacernos pensar. Queda muy debilitado el poder del gobernador que viene después de lo que ocurrió con el escrutinio, o como suele ocurrir, son unos días de debate, de ebullición y después nos olvidamos. A ver, uno lo conoce a Juez, en el sentido de que todavía viene reiterando y repitiendo que le robaron la elección en el 2007, creo. Sí, 2007 fue. Queriendo instalar en la opinión pública una situación de ser una pobre víctima. El Tribunal Superior de Justicia, que no estaba integrado por peronistas, sino que tenía un conjunto amplio, sobre todo venían designados de gestiones radicales, le dijo que no. Y ahora tenemos esta situación donde, es cierto, por errores groseros cometidos por el Poder Judicial, porque hay que reconocer que el manejo de las elecciones lo lleva adelante el Poder Judicial de la provincia de Córdoba a través de un tribunal electoral que está integrado por la jueza electoral y 2 camaristas más. Evidentemente que han cometido errores. Yo escuchaba ayer o antes de ayer y me asombraba las declaraciones de la jueza electoral. Marta Vidal. Que decía, bueno, dice, es como la novela. Esto nosotros veíamos que era crónica de una muerte anunciada. La responsable. ¿Y qué hizo para cambiarlo, no? Claro. Entonces, ¿cómo es esto? Y contratamos a la más barata. Bueno, creo que ahí el Poder Judicial va a tener que asumir su responsabilidad, reconocer errores. Bueno, es difícil que el Poder Judicial reconozca errores. Todavía no sabemos qué pasó con el hackeo informático que se hizo antes. No lo sabemos. Pero para darle transparencia a esto, porque tampoco podemos permitir que una persona permanente y constantemente esté injuriando de que le robaron la elección, porque no es cierto, no es cierto. Doctor, muchísimas gracias por venir, un placer como siempre. Gracias a ustedes. Nosotros nos encontramos mañana para cerrar la semana de debates de Así son las cosas. Gracias por estar ahí.